Buenas noches, soy Ana María Lomelí, estamos al filo. De Juchitán, Oaxaca para el mundo, Irma Pineda, escritora, poeta, es representante de la voz de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe ante la Organización de Naciones Unidas. Comenzamos. Irma Pineda Santiago, gracias por estar con nosotros, bienvenida. ¿Qué quiere decir? Muy buenos días, pues muchas gracias por la invitación. En zapoteca. Así es, en mi idioma dichazá o zapoteco del Istmo. Y ahora sí que de Juchitán para el mundo. Así es, de Juchitán para el mundo. Platícanos cómo fue esta experiencia de la ONU, cómo tuviste que entrevistarte para llegar finalmente, pues después de candidata a ser la elegida como la voz representante de los pueblos indígenas para América Latina y el Caribe ante la ONU. Así es, bueno, es todo un proceso, ¿no? Una vez que somos nominados o nominados los candidatos, tenemos que hacer el proceso de cabildeo, ¿no? Con quienes integran lo que se llama el ECOSOC, es decir, el Consejo Económico y Social de la ONU, que son 54 países miembros. Entonces, en mi caso, pues buscamos con el apoyo no solo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino también del INPI, que es el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas de México, y de manera fundamental con la misión de México ante la ONU, que es encabezada por el doctor Juan Ramón de la Fuente, y un equipo maravilloso que hace un trabajo diplomático muy eficiente. Y ellos pues nos ayudaron para tener entrevistas con... logramos tener entrevistas con unos 50 países, representantes de países de los 54 que componen el Consejo. Y entonces, bueno, pues en las entrevistas sí es un proceso, sí un tanto difícil, porque pues nunca sabes qué te van a preguntar, ¿no? No. Entonces uno no puede llevar como su guión preparado porque te sientas y no sabes qué te pueden preguntar. No, ahí el que sabe, sabe. Es muy interesante porque vas conociendo también los intereses de cada país, qué les preocupa, sobre todo en el tema indígena. Les preocupa mucho también saber si de repente México no va a intentar como separarse de un organismo como la ONU por conflictos internacionales. Bueno, acabamos de vivir uno pues muy tenso. Entonces, hay varias preocupaciones, ¿no? Les interesa saber si México se suma a las preocupaciones de otros países para encabezar de manera conjunta demandas, pronunciamientos, ¿no? Como en el caso de la educación, de la lengua, del medio ambiente, la salud. Hay varios temas que son fundamentales para la ONU y bueno, cada país tiene su inquietud y pues quieren saber si pueden empatar con un país como México, ¿no? ¿Era una candidata de Perú? Así es, fuimos tres candidatas por región, por esta región que es de América Latina y el Caribe, una candidata de Perú, una más de Ecuador. De Perú fue Tarsila Rivera, de Ecuador fue Lourdes Tibán, ambas con una trayectoria magnífica y ambas también ya han ocupado un lugar en el foro permanente. Entonces creo que de cierta manera también eso fue mi ventaja, de ser como una voz más fresca dentro del organismo, a diferencia de mis compañeras que ya habían estado en otras ocasiones, ¿no? Y platicábamos que el mecanismo para que trabajes ahora en esta institución, en la ONU, es una vez al año. Así es, el foro permanente se reúne una vez al año. Son 16 miembros, ¿no?, del foro permanente. 8 son nombrados por gobiernos y 8 tienen la representatividad de organizaciones indígenas. Entonces, la idea es reunirse una vez al año por unos 10 días o 2 semanas, 10 días hábiles, donde se discuten diferentes temas que trae cada región, ¿no? Ahora sí que ya no por país nada más, sino por región. Y en mi caso, pues para el siguiente año, que será pues la reunión número 19, el foro existe desde el año 2000, entonces, se crea en el 2000 y 2001 sesiona por primera vez ya como foro. Entonces, el siguiente año, pues ya me tocará llevar las inquietudes, las propuestas, las demandas, los temas de interés de los países que componen esta región sur. ¿Cuál va a ser tu papel? Porque también tengo entendido que tenías como una agenda tuya, ¿no?, de lo que tú consideras que vale la pena trabajar, ¿no? ¿Cuáles son los temas importantes en cuanto a los pueblos indígenas? Y platicabas con todas estas personas pues sobre este plan tuyo, sobre tu agenda. ¿Cuáles son tus inquietudes? Así es. Sí, claro, tuvimos que presentar una agenda de trabajo, ¿no? Y hay varios temas que nos inquietan.
particularmente, por ejemplo, el tema de la lengua. El tema de la lengua me parece uno de los temas prioritarios porque no solo hablamos de una forma de comunicación o de una forma de vinculación con el otro, ¿no? Sino cuando hablamos de la lengua, hablamos de todo un universo que está contenido en lo que decimos, ¿no? Es decir, cada lengua indígena contiene la cosmovisión de la cultura, el pensamiento, la sabiduría, un conocimiento que se ha ido heredando de generación en generación por miles de años. Entonces, cuando perdemos una lengua, imagínate todo lo que se va ahí, perdemos, ¿no? claro. Entonces, cuando decimos perdemos una lengua, estamos diciendo perdemos sabiduría, conocimiento ancestral, formas de curarnos, formas de vincularnos con el universo, formas de leer el mundo. Entonces, es tan importante la lengua por eso, ¿no? Ese es uno de los temas prioritarios. El tema de la educación, la posibilidad de que todos los niños tengan acceso a una educación con pertinencia cultural, es decir, desde su propia cosmovisión y en su propia lengua, ¿no? Claro, queremos aprender otros idiomas. Claro, es que estamos abiertos, aquí ¿no? el problema, que es el problema de toda la vida, pues es que están los pueblos indígenas y lo demás. Así ¿no? es. Y tendríamos que estar integrados para que no, para que ni estuvieran relegados y también para defender todas esas tradiciones que son parte también de nuestra identidad como mexicanos. Y bueno, ahora se habla mucho de un término en educación que ya tiene varios años de existir, que es el de la interculturalidad, ¿no? Pero fíjate que es muy chistoso porque en el caso de los pueblos indígenas nos hablan a nosotros de interculturalidad porque nosotros, además de conocer nuestra propia cultura, tenemos que entrar en la obligación de conocer la cultura del otro o la cultura dominante. Pero en las escuelas de las ciudades o en las escuelas donde solo van niños que hablan español, yo no veo a nadie ni escucho a nadie hablándole de interculturalidad a estos niños. Es decir, que solo conocen su cultura citadina, no hay una preocupación de que conozcan las otras culturas, ¿no? En el caso de México tan solo hablamos de 68 culturas y nadie está diciéndole a los niños de la ciudad que conozcan estas otras 68 culturas que existen en México, por poner solo un ejemplo, ¿no? Porque hay países con esta diversidad cultural tremenda también. Pero platícanos, hay muchas personas que apenas te están conociendo, es una de las mejores poetas en lengua indígena que tenemos en nuestro país. Ahora, orgullosamente representa a los pueblos indígenas frente a la ONU, ¿no? Y, pues, ¿cómo está Juchitán? Pues levantándose. No puedo decir todavía que bien del todo, pues ustedes saben que en el 2017 tuvimos un sismo tremendo, 8.2, que prácticamente devastó la región del Istmo, no solo Juchitán, sino varios poblados. Lo que me gusta de mi gente, de la gente de la región, no solo los Vinizá o los zapotecos, sino también convivimos con otras culturas como la cultura de los Sicots, los chontales, zoques, ayuk. Entonces, lo interesante es que es gente fuerte, ¿no? Es gente siempre aguerrida, echada para adelante. Y esto ayuda mucho en la vida cotidiana porque, pues, el sismo nos destruyó, pero la gente ha organizado redes de ayuda, de solidaridad tremendas que han logrado levantarse. A pesar de muchas desventajas y una violencia tremenda, como lo es el fraude, ¿no? Que pues llegó un apoyo de gobierno a través de tarjetas, mucha gente entregó las tarjetas a algunas empresas constructoras y estas desaparecieron. O gente que nunca fue censada, como su domicilio como dañado, y pues nunca tuvieron un apoyo de gobierno que les ayudara a reconstruir, ¿no? Pero aún así la gente ha reconstruido, y ha reconstruido en todos los sentidos, no solamente la vivienda, la cuestión física, sino también ha reconstruido el espíritu, ¿no? La gente, tú vas al Istmo y la gente sigue de pie, sigue fuerte, sigue luchando. Sí, luchando cada día, ¿no? Esto es muy, muy interesante. Irma, en el tema de la inclusión, bueno, se están haciendo muchas cosas a nivel gobierno, hay un trabajo importante, los pueblos indígenas son protagonistas importantes pues ahora de muchos programas sociales. Así es. Pero con la sociedad, con la gente que nos acompaña todas las noches, ¿cómo tendríamos que pensar, qué tendríamos que hacer para realmente hablar de una sociedad inclusión? Pues desprejuiciarnos, yo creo que esa es una parte muy importante. Dejar de pensar en la diversidad cultural como un asunto solamente de indígenas pobres, ¿no?
Si dejamos de asociar la pobreza a lo indígena, creo que podemos vencer varios prejuicios y mirar de modo distinto a los pueblos indígenas, ¿no? Mira, tan ricos somos los pueblos indígenas o tanto tenemos que aportar que cada día nos están plagiando los textiles. Ah, sí, ya. Sí, sí. Entonces, oye, pero no importa, la tremendo. producción es infinita, la creatividad de nuestros indígenas es abundante, pero sí. pero deben, pero sí es un deben de tema. tener una retribución, ¿no? Sí, es sin decir, duda. toda esta gente que está Trabajando. creando, produciendo, sacando de todo este conocimiento muy, muy diverso, vasto y rico que existe en las comunidades, las mismas comunidades deben tener una retribución por todo esto que está siendo extraído, ¿no? Y hablamos de propiedad intelectual, hablamos de riqueza en el medio ambiente, en el territorio. Cada día tenemos empresas que están llegando a los territorios a extraer la riqueza que hay en las comunidades y en los pueblos, ¿no? Entonces, pero esto ha sido posible porque seguimos siendo excluidos los pueblos indígenas. Entonces, creo que una primera parte, insisto, es vencer nuestros prejuicios como sociedad y aprender a mirar a los pueblos indígenas como pueblos que tienen una enorme riqueza en muchos sentidos. Revisando el tema del medio ambiente, por ejemplo, hay estudios que lo muestran, que quienes más cuidan del medio ambiente son las comunidades y pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque establecemos una vinculación vital con nuestro medio. Porque ahí ¿no? viven. Ahí vivimos, pero además también, como en el caso de mi cultura, cuando nosotros nacemos, consideramos que cada ser nace con un ser paralelo, el guardián de tu alma, y el guardián de tu alma o tu shkenda está en un animal, ¿no? Entonces a nosotros los abuelos nos enseñaron que no debíamos lastimar a los animales porque era lastimar al shkenda de alguien. Y si ese animal siente dolor, la persona cuya alma guarda este animal va a sentir dolor. Entonces es una vinculación, una relación vital, ¿no? No daño al otro porque me daño a mí mismo como ser humano. No daño al árbol, al agua, al mar, al río, porque estoy dañándome a mí como ser humano. Y esto es algo que han perdido en las ciudades o en muchas otras partes, ¿no? Entonces, por eso no hay este amor y este cuidado por el entorno, por el medio ambiente. Y creo que de ahí hay mucho que aprender, claro. mucho que aprender. Irma, pues nos estaremos viendo, hay mucho que platicar, pero ¿te parece si para despedirnos jugamos al filo Asociación de Ideas? Ah, bueno. Lo primero que se te ocurra, esa es la buena. Libertad. Libertad, magia, Pueblos indígenas. vida, Nueva York. frío, Poesía. vida, Educación. pensamiento, Derechos humanos. necesarios, Libertad. vida también, magia, Política. vida. Política, híjoles, pienso en agua sucia. De verdad. Oaxaca. Uy, colores, música, alegría. México. Ay, mucho que trabajar. Muchas gracias, Irma Pineda. Estamos orgullosísimos y seguiremos tus pasos. Muchas gracias, muchas gracias. Usenda Tidiu Chigirabi Nikayo Yalan. Gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Buenas noches.